Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Hola, mi nombre es Roberto Martínez Sánchez y soy de Guadalajara, Jalisco. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que sepan que nunca he sido de los que creen en cosas raras o sobrenaturales. Siempre fui una persona práctica, con los pies bien puestos en la tierra. Trabajo como velador nocturno desde hace 8 años y pensé que ya había visto de todo en este trabajo. Pero lo que viví hace 3 meses en esa fábrica abandonada me cambió para siempre. Todavía no puedo dormir bien y cada vez que cae la noche, siento que algo me observa desde las sombras. Les voy a contar exactamente lo que pasó, palabra por palabra, porque necesito sacarlo de mi pecho antes de que me vuelva completamente loco. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo anterior. La empresa donde cuidaba un centro comercial cerró de la noche a la mañana y me quedé sin ingresos. Con una esposa y 2 hijos que mantener, no podía darme el lujo de ser exigente con el trabajo. Fue entonces cuando mi compadre Luis me habló de una oportunidad. «Oye, Roberto», me dijo una tarde mientras tomábamos unas cervezas en su patio. «Conozco a un tipo que necesita un velador para una fábrica vieja que está por el rumbo de Tlaquepaque. Paga muy bien, el doble de lo que ganabas antes, pero tiene un pequeño detalle». «¿Qué clase de detalle?», le pregunté ya sintiendo algo raro en el estómago. «Bueno, es que han pasado ya 5 veladores en los últimos 6 meses. Ninguno duró más de 2 semanas. Dicen que la fábrica está, digamos, un poco pesada». Yo me reí. En ese momento me parecía una tontería. «Luis, tú sabes que no creo en esas cosas. Si pagan bien, yo aguanto cualquier lugar». Al día siguiente fui a conocer al dueño, un señor mayor llamado Don Esteban Morales. Me recibió en una oficina pequeña y polvorienta del centro de Guadalajara. Era un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules muy claros que parecían ver a través de uno. «Mire, joven Roberto», me dijo mientras revisaba mi solicitud, «voy a ser honesto con usted. Esa fábrica lleva cerrada 15 años. Antes fabricábamos muebles de madera, pero tuvimos que cerrar por problemas. Ahora solo necesito que alguien cuide la propiedad mientras decido qué hacer con ella». «¿Qué clase de problemas, don Esteban?». El viejo me miró fijamente por un momento que se sintió eterno. «Accidentes laborales», dijo finalmente. «Varios accidentes muy feos, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Lo único que necesito es que alguien esté ahí de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que haga sus rondas cada hora y que me reporte cualquier cosa extraña». «¿Y por qué los otros veladores renunciaron tan pronto?». Don Esteban suspiró profundamente. «Dijeron que escuchaban ruidos raros, máquinas que se prendían solas, pasos en los pasillos, ese tipo de cosas. Pero yo creo que era su imaginación. Una fábrica vieja siempre hace ruidos». Me ofreció un sueldo que era exactamente el doble de lo que ganaba antes, más un bono si duraba más de un mes. Con la situación económica que tenía, no podía decir que no. Firmé el contrato esa misma tarde. La fábrica estaba ubicada en una zona industrial abandonada, rodeada de terrenos baldíos y otras construcciones vacías. El edificio era enorme, de 2 pisos, con ventanas grandes que parecían ojos ciegos en la oscuridad. La estructura era de ladrillo rojo, ya desgastado por los años, y tenía una cerca de alambre de púas alrededor de todo el perímetro. Don Esteban me llevó a conocer las instalaciones el viernes por la tarde, antes de mi primer turno. Adentro, la fábrica estaba llena de máquinas viejas cubiertas con lonas polvorientas. El aire olía a humedad, madera vieja y algo más que no pude identificar. Un olor dulzón y desagradable que me hacía respirar por la boca. «Aquí está la oficina donde va a estar», me dijo, mostrándome una pequeña habitación con escritorio, silla, televisión pequeña y una cafetera. «Las llaves de toda la fábrica están en este cajón. Debe hacer una ronda completa cada hora, revisar todas las puertas y ventanas, y anotar cualquier novedad en esta bitácora».
Me entregó una libreta vieja con las hojas amarillentas. Al hojearla, pude ver los reportes de los veladores anteriores. Al principio todo parecía normal. 11:0 p.m., primera ronda, todo en orden. 12:0 a.m., segunda ronda, sin novedades. Pero conforme avanzaba en las páginas, los reportes se volvían más extraños. 2:30 a.m. Escuché ruido en el segundo piso. Fui a revisar, pero no encontré nada. 3:15 a.m. La máquina del área de corte se prendió sola. La apagué y revisé los cables. Todo parece estar desconectado. 4 a.m. Pasos en el pasillo principal. Salí a ver, pero no había nadie. Y el último reporte escrito con letra temblorosa: 5:45 a.m. Ya no puedo más. Algo está muy mal en este lugar. Renuncio. Que Dios los bendiga. No le haga caso a esas tonterías, me dijo don Esteban al ver que leía la bitácora. Los nervios les jugaron una mala pasada. Usted parece más sereno. Esa primera noche llegué puntual a las 10. Don Esteban se fue inmediatamente después de darme las últimas instrucciones, dejándome solo en esa oficina pequeña con apenas una lámpara de escritorio para iluminar. El resto de la fábrica quedó sumida en una oscuridad casi total. Durante las primeras horas todo estuvo tranquilo. Hice mis rondas sin problemas, revisé puertas y ventanas, y me mantuve ocupado leyendo una revista que había traído. La fábrica hacía ruidos normales, crujidos de la madera, el viento contra las ventanas, pequeños sonidos que cualquier construcción vieja hace durante la noche, pero alrededor de las 2 de la madrugada, las cosas comenzaron a cambiar. Estaba sentado en la oficina escribiendo en la bitácora, cuando escuché algo que me heló la sangre. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el piso del segundo nivel. Un sonido constante, como si jalaran un objeto grande de un lado a otro. Al principio pensé que podría ser una rata grande o algún animal que se había metido, pero el sonido era demasiado fuerte y constante para hacer eso. Tomé la linterna y salí de la oficina para investigar. Las escaleras que llevaban al segundo piso crujían bajo mis pies de una manera que no había notado en mis rondas anteriores. Cada escalón parecía gemir como si estuviera en dolor. Cuando llegué arriba, el sonido se había detenido completamente. Revisé área por área con la linterna, moviendo las lonas que cubrían las máquinas, buscando detrás de los pilares, pero no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, había algo en el ambiente que me ponía la piel de gallina. Era como si alguien me estuviera observando desde la oscuridad, esperando el momento perfecto para saltar. Regresé a la oficina y anoté en la bitácora: 2:15 a.m., ruido en segundo piso, posiblemente animal, todo en orden después de revisión. Pero la tranquilidad no duró mucho. Media hora después, cuando ya había logrado calmarme un poco, escuché algo que me hizo saltar del susto. Era el sonido inconfundible de una sierra eléctrica prendiéndose. El ruido venía del área de producción, donde estaban las máquinas más grandes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Tomé las llaves y me dirigí hacia allá, tratando de mantener la calma. Cuando llegué al área de producción, todas las máquinas estaban apagadas y cubiertas con sus lonas. Revisé los interruptores principales y estaban en posición de apagado. Incluso desconecté algunos cables para estar completamente seguro. Deben ser los nervios, me dije a mí mismo, pero mi voz sonó temblorosa en la oscuridad. El resto de esa primera noche pasó sin más incidentes, pero no pude quitarme de encima la sensación de que algo estaba terriblemente mal en ese lugar. Cuando llegaron las 6 de la mañana y salí de ahí, el sol nunca me había parecido tan hermoso. En casa, traté de descansar, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo ese sonido de la sierra y sentía esa mirada invisible observándome desde las sombras. La segunda noche llegué más preparado mentalmente. Me dije que había sido solo los nervios y la imaginación. Llevé conmigo una radio pequeña para hacer menos pesado el silencio y más café para mantenerme alerta. Pero desde el momento en que puse un pie en la fábrica, supe que algo había cambiado. El aire se sentía más pesado, más espeso, como si la oscuridad tuviera peso propio, y ese olor dulzón que había notado el primer día ahora era más fuerte, más penetrante.
Durante la primera hora todo estuvo normal. Hice mi ronda, revisé las instalaciones y me instalé en la oficina a escuchar la radio. Pero a las 11:30, la radio comenzó a hacer ruidos raros. La música se cortaba y se escuchaba como una interferencia, pero no eran ruidos normales de mala señal. Era como si hubiera voces susurrando entre la estática. Traté de cambiar de estación, pero en todas se escuchaba lo mismo. Esos susurros que no podía entender, pero que me ponían la piel de gallina. Finalmente la apagué y decidí que era mejor el silencio. Pero el silencio en esa fábrica no era tranquilo. Era un silencio vivo, que parecía respirar y moverse alrededor de mí. Cada pequeño ruido se amplificaba hasta volverse ensordecedor. A las 12:30, durante mi tercera ronda, pasó algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Estaba revisando el área de almacén cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos claros, definidos, como los de una persona con botas de trabajo caminando sobre el concreto. Me volteé rápidamente con la linterna en alto, pero no había nadie. ¿Hay alguien ahí?, grité, pero mi voz se perdió en la oscuridad sin obtener respuesta. Los pasos se detuvieron por un momento, y luego comenzaron de nuevo, pero ahora venían de mi izquierda. Moví la linterna hacia allá, pero el haz de luz solo iluminaba máquinas cubiertas y pilares de concreto. Y entonces los pasos empezaron a multiplicarse. Ahora eran varios, como si un grupo de trabajadores estuviera caminando por la fábrica. Podía escucharlos claramente, algunos con pasos pesados, otros más ligeros, algunos arrastrando los pies. Era como si la fábrica hubiera vuelto a la vida con una fuerza laboral invisible. Corrí hacia la oficina con el corazón a punto de salirse del pecho. Los pasos me siguieron hasta la puerta y luego se detuvieron. Cerré la puerta con seguro y me senté en la silla, temblando como una hoja. En la bitácora escribí: 12:35 AM. Posible intruso en las instalaciones. Revisé pero no encontré a nadie. Continúo vigilando, pero sabía que no había intrusos. Sabía que lo que estaba escuchando no tenía una explicación normal. A la 1:30 de la madrugada, las máquinas comenzaron a encenderse. Primero fue una, luego otra, y después varias al mismo tiempo. Podía escuchar el rugido de los motores, el chirrido de las sierras, el golpeteo de los martillos automáticos. Era como si la fábrica hubiera regresado a sus días de producción, trabajando a todo vapor en plena madrugada. Salí de la oficina con las piernas temblorosas y me dirigí al área de producción. Pero cuando llegué ahí, todas las máquinas estaban apagadas y silenciosas, cubiertas con sus lonas como siempre. Sin embargo, el aire estaba caliente y olía a aceite de motor, como si las máquinas realmente hubieran estado funcionando. Revisé los interruptores principales una vez más. Todos estaban apagados. Incluso desconecté el suministro eléctrico principal de toda esa sección. Pero los sonidos continuaron. Era imposible. Las máquinas no podían funcionar sin electricidad, pero yo las estaba escuchando claramente. Regresé corriendo a la oficina y cerré la puerta. Los sonidos continuaron por casi una hora más, y luego se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. En la bitácora escribí: 1:30 AM. Falla eléctrica causó activación temporal de maquinaria. Todo bajo control. Pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. La tercera noche fue la peor de todas. Llegué al trabajo con una botella de tequila escondida en la mochila. Pensé que tal vez un poco de alcohol me ayudaría a calmar los nervios. Pero resultó ser el peor error que pude haber cometido. El alcohol no calmó mi miedo, sino que hizo que fuera más receptivo a lo que sea que habitaba en esa fábrica. A las 10:30, apenas media hora después de llegar, comencé a ver sombras moviéndose por los pasillos. Al principio pensé que eran efectos de la luz de mi linterna, pero las sombras se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Eran figuras humanas, claramente definidas, caminando de un lado a otro como si tuvieran trabajo que hacer. A las 11, durante mi primera ronda, vi a la primera figura completa. Era un hombre de mediana edad, vestido con overol azul y casco de seguridad amarillo. Estaba parado junto a una de las máquinas grandes, mirándola como si estuviera inspeccionando algo. Podía ver su perfil claramente. Tenía barba, lentes y una expresión concentrada en el rostro.
Disculpe, le dije acercándome con la linterna. ¿Qué hace aquí? El hombre se volteó hacia mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal con su cara. Tenía un gran corte que le atravesaba desde la frente hasta la barbilla, como si hubiera sido hecho con una sierra. El corte era profundo, y podía ver a través de él, pero no sangraba. Solo estaba ahí, abierto, mostrando el interior de su cabeza. El hombre me sonrió con esa cara partida, y me habló con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Solo estoy terminando mi turno», grité y corrí hacia la oficina. Pero cuando me volteé a ver, el hombre había desaparecido. Durante el resto de la noche vi más figuras, muchas más. Una mujer sin brazo derecho que caminaba por el área de empaque. Un hombre joven al que le faltaba la mitad de la cabeza, pero que seguía trabajando en una máquina inexistente. Varios trabajadores con heridas horribles que parecían haber sido causadas por accidentes industriales, pero que seguían haciendo su trabajo como si nada hubiera pasado. Todos me saludaban cuando me veían. Todos me sonreían con esas caras destrozadas y todos me decían lo mismo. «Solo estamos terminando nuestro turno». A las 4 de la mañana ya no pude más. Llamé a don Esteban a su casa, despertándolo. «Don Esteban», le dije con la voz quebrada, «necesito que venga por mí. Ya no puedo seguir aquí». «¿Qué pasó, Roberto? ¿Está bien?» «Los accidentes laborales que me mencionó», le dije. «¿Cuánta gente se lastimó en esta fábrica?» Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. «Roberto», me dijo finalmente con una voz muy seria, «en esta fábrica no solo hubo accidentes. Aquí perdieron la vida 17 trabajadores a lo largo de los años. Accidentes con las máquinas, caídas, cortes profundos. Todos muy feos». «¿Y por qué no me lo dijo antes?» «Porque nadie quiere trabajar en un lugar donde pasaron esas cosas. Pero esas personas ya se fueron, Roberto. Ya descansaron». «No, don Esteban», le dije viendo cómo más figuras aparecían en el pasillo fuera de la oficina. «No se fueron. Siguen aquí. Y siguen trabajando». Don Esteban llegó media hora después. Cuando entró a la fábrica yo estaba hecho un manojo de nervios, temblando en la oficina con la puerta cerrada. «Roberto, ¿dónde está?», gritó desde la entrada. «En la oficina», le respondí. «No salga de donde está, no mire hacia los lados». Pero ya era tarde. Escuché su grito de horror desde el pasillo principal. Cuando llegó a la oficina, estaba pálido como un papel y le temblaban las manos. «Los vi», me dijo con voz temblorosa. «Dios mío, los vi a todos, están trabajando como si fuera un día normal». «¿Ahora me cree?» «Siempre les creí a los otros veladores», me confesó. «Pero necesitaba que alguien cuidara la fábrica. Pensé que tal vez usted podría aguantar más tiempo». «¿Más tiempo? Esto está completamente loco». Don Esteban se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. «No puedo cerrar la fábrica», me dijo. «Si la dejo abandonada completamente, van a empezar a salir. Van a buscar otros lugares donde trabajar, otros talleres, otras fábricas. No puedo dejar que eso pase». «¿Qué quiere decir?» «Ya pasó antes», me explicó. «Cuando cerré la fábrica la primera vez, hace 15 años, los trabajadores que habían tenido accidentes comenzaron a aparecer en otras fábricas del área. Causaron más accidentes, más tragedias. Tuve que volver a abrir este lugar solo para que regresaran aquí». Entonces le dije, sintiendo como el mundo se me venía encima, «Nunca va a terminar». «No», me confirmó don Esteban con lágrimas en los ojos. «Nunca va a terminar. Alguien tiene que estar aquí para vigilarlos, para asegurarse de que no se vayan a otros lugares». Esa misma noche renuncié al trabajo, pero el daño ya estaba hecho, porque desde entonces, sin importar dónde esté, sin importar qué tan lejos me vaya de esa fábrica, los escucho. Los escucho por las noches, trabajando en las sombras de mi casa. Los escucho en el patio, arrastrando materiales invisibles. Los escucho en el taller del vecino, operando máquinas que no están ahí. Don Esteban tenía razón. Una vez que los viste, una vez que te conocen, no puedes escapar de ellos. Y ahora sé que es solo cuestión de tiempo antes de que vengan por mí. Porque después de todo, yo también trabajé en esa fábrica. Yo también tuve mi turno ahí. Y tal vez solo tal vez mi turno nunca terminó realmente. Anoche encontré un overol azul colgado en mi closet. Un overol que nunca compré. Y esta mañana, cuando me miré en el espejo,
Por un momento creí ver una línea roja muy fina cruzando mi cuello, como si fuera el lugar perfecto para un corte. Ya no puedo dormir, ya no puedo descansar, porque sé que muy pronto yo también voy a estar terminando mi turno, para siempre. Hay lugares en este mundo donde el velo entre la vida y lo que viene después se vuelve más delgado. Lugares donde la energía de aquellos que ya no están parece quedarse atrapada, esperando. Los cementerios son esos lugares. Y aunque muchos dirán que son solo supersticiones, hay experiencias que no se pueden explicar con la razón. Lo que voy a contarles me pasó hace 3 años, y aún hoy, cuando llueve por las noches, siento escalofríos recordando aquellos días que cambiaron mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos Mendoza Herrera, tengo 35 años y soy originario de Guadalajara, Jalisco. Trabajo como técnico en sistemas para una empresa de telecomunicaciones, un trabajo normal que me permite vivir tranquilo. Siempre he sido una persona práctica, de esas que necesita ver para creer. Nunca fui religioso ni creía en fantasmas o cosas sobrenaturales. Todo eso cambió en septiembre del año pasado. Mi trabajo me llevó a una ciudad pequeña llamada San Andrés del Monte, en el estado de Hidalgo. Era un proyecto temporal de 3 semanas para instalar una nueva red de internet en la zona. El pueblo era pintoresco, de esos lugares donde todos se conocen y las casas tienen patios grandes llenos de flores. La gente era amable, aunque noté que todos evitaban hablar de cierto lugar, el cementerio viejo que estaba en las afueras del pueblo. Me hospedé en una casa de huéspedes que manejaba doña Carmen, una señora de 60 años con ojos bondadosos, pero que se ponía nerviosa cada vez que mencionaba el cementerio. La primera noche, mientras cenábamos, le pregunté por qué todos en el pueblo parecían evitar el tema. «Mejor no hablemos de eso, joven», me dijo bajando la voz. «Hay lugares que es mejor dejar en paz, pero yo soy curioso por naturaleza». Durante los primeros días de trabajo, cada vez que pasaba cerca del cementerio en mi camioneta, sentía una extraña atracción hacia ese lugar. Era un cementerio antiguo, probablemente de principios del siglo pasado, rodeado por un muro de piedra cubierto de musgo. Los árboles que lo rodeaban eran enormes, y sus ramas colgaban como brazos tratando de proteger lo que había adentro. La primera semana transcurrió sin problemas. Trabajaba durante el día instalando equipos y por las noches regresaba a casa de doña Carmen, cenaba y me iba a dormir temprano. Pero algo comenzó a cambiar el domingo por la noche. Estaba en mi habitación revisando unos planos cuando escuché un sonido extraño que venía de afuera. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por la calle de tierra que pasaba frente a la casa. Me asomé por la ventana pero no vi nada. La calle estaba vacía, iluminada apenas por un farol que parpadeaba. El sonido se detuvo justo cuando miré hacia afuera. Pensé que tal vez había sido un perro o algún animal del campo. Cerré la cortina y me fui a dormir, pero esa noche tuve pesadillas extrañas. Soñé que caminaba por un lugar oscuro lleno de lápidas rotas y que alguien me seguía, pero cada vez que volteaba no había nadie. El lunes por la mañana, doña Carmen me sirvió el desayuno con cara preocupada. «¿Durmió bien, joven Carlos?», me preguntó. Le dije que había tenido algunas pesadillas, y ella asintió como si hubiera esperado esa respuesta. «Es por estar cerca del cementerio», murmuró. «A veces las cosas de allá no se quedan donde deben quedarse». Durante esa segunda semana, los ruidos extraños se volvieron más frecuentes. Cada noche, alrededor de las 11, escuchaba ese sonido de algo siendo arrastrado por la calle. A veces también oía voces susurrando, pero nunca pude entender qué decían. Una noche me armé de valor y salí a investigar, pero en cuanto abrí la puerta, todos los sonidos se detuvieron de inmediato. Era como si supieran que los estaba buscando. El trabajo avanzaba bien durante el día, pero comencé a sentirme observado todo el tiempo, especialmente cuando trabajaba en los postes que estaban más cerca del cementerio. Era una sensación muy incómoda, como cuando sabes que alguien te está mirando desde lejos pero no puedes verlo. Mis compañeros de trabajo, que eran de la ciudad, también comenzaron a actuar extraño.
Decían que se sentían cansados sin razón y que tenían dolores de cabeza constantes. Fue el miércoles de la segunda semana cuando finalmente decidí acercarme al cementerio. Era media tarde y el sol todavía estaba alto, así que pensé que sería seguro echar un vistazo rápido. Necesitaba instalar un repetidor de señal en un poste que estaba justo al lado de la entrada principal del cementerio, y aprovecharía para satisfacer mi curiosidad. El portón principal estaba cerrado con una cadena oxidada, pero había una abertura en el muro por donde se podía entrar. El lugar era más grande de lo que parecía desde afuera. Había cientos de tumbas, algunas muy antiguas con lápidas de mármol agrietadas y otras más sencillas marcadas solo con cruces de madera. Lo que más me llamó la atención fue el silencio total que había ahí adentro. Ni siquiera se oían los pájaros o el viento, como si el lugar estuviera aislado del mundo exterior. Caminé entre las tumbas leyendo los nombres y las fechas. Muchas eran de personas que habían vivido hace más de 100 años. Había familias completas enterradas juntas, niños que no llegaron a cumplir 5 años, ancianos que vivieron hasta los 90. Era triste, pero no me daba miedo, era solo historia grabada en piedra. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. En la parte más alejada del cementerio había una sección que se veía diferente. Las tumbas allí estaban más deterioradas, como si llevaran mucho más tiempo abandonadas. Y había algo raro en esa área. La hierba no crecía. Era solo tierra seca y agrietada, como si nada pudiera vivir en ese lugar. Me acerqué con cuidado y pude leer algunas de las lápidas más conservadas. Los nombres estaban borrosos, pero las fechas me sorprendieron. Todas eran del mismo año, 1892. Y todas tenían la misma fecha exacta de fallecimiento, 15 de octubre de 1892. Conté mentalmente las tumbas en esa sección. Eran exactamente 23 personas que habían dejado de existir el mismo día. Eso no podía ser coincidencia. Debió haber pasado algo terrible en el pueblo ese día. Tal vez una epidemia o algún desastre natural. Estaba tan concentrado leyendo las inscripciones que no me di cuenta de que el sol se estaba ocultando. Cuando levanté la vista, me sorprendió ver que ya empezaba a anochecer. Había perdido la noción del tiempo completamente. Decidí que era mejor irme. Pero cuando me di la vuelta para caminar hacia la salida, sentí que algo no estaba bien. El cementerio se había llenado de una niebla extraña que no había estado ahí antes. Era una niebla densa y fría que parecía moverse con vida propia. Comencé a caminar más rápido hacia donde recordaba que estaba la entrada, pero todos los senderos se veían iguales en la penumbra. Las lápidas parecían más altas de lo que recordaba, y sus formas se veían amenazadoras entre la niebla. Entonces escuché algo que me heló la sangre. Era el mismo sonido que había estado oyendo por las noches, ese ruido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo. Pero ahora estaba dentro del cementerio conmigo. El sonido venía de diferentes direcciones, como si hubiera varias cosas moviéndose entre las tumbas. Comencé a correr, pero la niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Tropecé con una lápida baja y caí al suelo, lastimándome la rodilla. Cuando me levanté, pude ver una luz débil a lo lejos que pensé que podría ser la salida. Corrí hacia esa luz, pero cada vez que me acercaba, parecía alejarse más. Era como si me estuviera guiando más profundo dentro del cementerio. El sonido de arrastre se hacía más fuerte, y ahora podía oír también voces susurrando en la niebla. Eran muchas voces, hombres, mujeres, niños, todos hablando al mismo tiempo en un idioma que no podía entender. De repente, la niebla se aclaró un poco y pude ver que estaba de regreso en la sección donde todas las tumbas eran del mismo año. Pero ahora había algo diferente. La tierra seca y agrietada se había movido. En cada una de las 23 tumbas había un agujero, como si algo hubiera salido desde adentro. El pánico se apoderó de mí. Comencé a correr sin dirección fija, solo quería salir de ahí. Las voces se hicieron más fuertes y pude distinguir que repetían la misma fecha una y otra vez. 15 de octubre, 15 de octubre, 15 de octubre. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, logré encontrar el agujero en el muro por donde había entrado.
Salí corriendo del cementerio y no paré hasta llegar a la casa de doña Carmen. Estaba empapado en sudor y temblando, con la rodilla sangrando por la caída. Doña Carmen me vio llegar en ese estado y inmediatamente supo dónde había estado. «Ay, joven, ¿qué fue a hacer allá?», me dijo mientras me ayudaba a limpiar la herida. Le dije que mejor no se metiera con esas cosas. Le conté todo lo que había visto y oído. Ella me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando como si no fuera la primera vez que oía una historia así. «Mire, joven Carlos», me dijo cuando terminé de hablar, «hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. Ese cementerio no es un lugar normal. Lo que usted vio hoy es solo el principio». «¿El principio de qué?», le pregunté. Doña Carmen se quedó callada un momento largo, mirando hacia la ventana que daba hacia donde estaba el cementerio. «Mañana es 15 de octubre», susurró finalmente. «Es mejor que se vaya del pueblo esta misma noche». Pero yo no podía irme. Tenía un trabajo que terminar y mi jefe no entendería que abandonara el proyecto por miedo a un cementerio. Además, parte de mí pensaba que todo había sido producto de mi imaginación alterada por las historias del pueblo. Tal vez la niebla y la poca luz me habían hecho ver cosas que no existían. «No puedo irme, doña Carmen», le dije. «Tengo que terminar mi trabajo aquí». Ella negó con la cabeza tristemente. «Entonces, por favor, joven, no salga de la casa después de las 10 de la noche, y si oye ruidos extraños, no vaya a investigar. Manténgase en su habitación y no abra la puerta por nada del mundo». Esa noche no pude dormir nada. Me quedé despierto en la cama, atento a cualquier sonido extraño. A las 11 en punto comenzaron los ruidos de siempre, pero esta vez eran diferentes, más fuertes, más cercanos. Parecía como si una procesión completa estuviera caminando por la calle frente a la casa. Me levanté muy despacio y me acerqué a la ventana, pero recordé las palabras de doña Carmen y no abrí la cortina. Los sonidos continuaron por más de una hora. Oía pasos arrastrándose, voces susurrando y algo que sonaba como cadenas moviéndose. En un momento, alguien tocó la puerta principal de la casa. Fueron 3 golpes lentos y pesados. «Carlos», oí que alguien gritaba mi nombre desde afuera. «Carlos, ven con nosotros». La voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos. Reconocí que era una voz de hombre, pero no era de nadie que conociera en el pueblo. Luego oí más voces que también gritaban mi nombre. Eran muchas voces diferentes, todas llamándome para que saliera. Me quedé paralizado en mi cama, tapándome con las sábanas como si fuera un niño pequeño. Las voces siguieron llamándome durante toda la noche, hasta que finalmente se callaron cuando empezó a amanecer. A la mañana siguiente, doña Carmen me encontró desayunando con cara de no haber dormido nada. No me preguntó qué había pasado, pero vi en sus ojos que ya sabía. «Todavía está a tiempo de irse, joven», me dijo mientras me servía café. Pero yo seguía pensando que había alguna explicación lógica para todo lo que estaba pasando. Tal vez alguien del pueblo me estaba jugando una broma pesada, o había alguna tradición local que yo no conocía. Durante el día trabajé con normalidad, aunque noté que los otros técnicos que habían venido conmigo se veían muy cansados y nerviosos. Uno de ellos, Roberto, me comentó que había tenido pesadillas terribles toda la semana. «Es como si este lugar nos estuviera chupando la energía», me dijo mientras instalábamos un repetidor. «Yo ya quiero terminar este trabajo y largarme de aquí». Al mediodía decidí ir al centro del pueblo para preguntar discretamente sobre la historia del cementerio. Entré a una tienda pequeña donde vendían abarrotes y comencé a platicar con el dueño, un señor mayor llamado Don Aurelio. «¿Cementerio viejo?», repitió cuando le pregunté. «Ay, joven, ¿para qué quieres saber de eso?». Le expliqué que tenía curiosidad porque había visto las tumbas con la misma fecha y me parecía extraño. Don Aurelio se puso serio y miró hacia ambos lados como para asegurarse de que nadie más nos estuviera escuchando. «Mire, joven, le voy a contar algo que mi abuelo me platicó cuando yo era niño, pero por favor no vaya a andar contando esto por ahí». Me acerqué más al mostrador para escucharlo mejor. «En 1892 llegó al pueblo una enfermedad muy rara», comenzó don Aurelio. «No era como las epidemias normales de cólera o viruela que ya conocíamos. Esta enfermedad hacía que la gente se pusiera muy violenta y perdiera la razón.
Los que se contagiaban atacaban a sus propias familias y vecinos. Sentí un escalofrío mientras escuchaba su relato. Mi bisabuelo era el médico del pueblo en esa época. Decía que los enfermos tenían los ojos completamente blancos y que hablaban en idiomas extraños que nadie entendía. La enfermedad se extendió muy rápido y el pueblo entero entró en pánico. ¿Qué pasó el 15 de octubre?, le pregunté. Don Aurelio bajó aún más la voz. Ese día todos los enfermos se fueron caminando hacia el cementerio. Fueron 23 personas en total. Caminaron como sonámbulos, uno detrás del otro, hasta llegar allá. Nadie los siguió porque todos tenían mucho miedo. ¿Y qué pasó con ellos? Al día siguiente los fueron a buscar y los encontraron tendidos en el suelo, todos en la misma área del cementerio. Pero estaban diferentes. No parecía que hubieran estado enfermos. Se veían como si hubieran estado así por mucho tiempo, como si no fueran las mismas personas que habían salido del pueblo el día anterior. ¿Diferentes cómo? Don Aurelio se quedó callado un momento, como si estuviera recordando algo muy desagradable. Mi bisabuelo decía que cuando los revisó, sus cuerpos estaban fríos pero no tenían heridas, y todos tenían esa misma expresión extraña en la cara, como si hubieran visto algo terrible antes de dejar de existir. ¿Cree que realmente murieron de la enfermedad? Eso es lo extraño, joven. Mi bisabuelo dijo que no parecían haber dejado de existir por la enfermedad. Era como si algo más hubiera pasado en ese cementerio, algo que nunca pudieron explicar. Me quedé pensando en lo que don Aurelio me había contado. ¿Y por qué la gente del pueblo evita hablar de eso? Porque desde entonces, cada 15 de octubre, cosas raras pasan en el pueblo. La gente oye ruidos extraños, ve sombras moviéndose cerca del cementerio, y algunos han reportado que los llaman por su nombre durante la noche. ¿Usted ha experimentado algo así? Don Aurelio asintió lentamente. Una vez, hace como 20 años, estaba caminando tarde por la calle principal y oí que alguien gritaba mi nombre desde la dirección del cementerio. Cuando volteé, vi una figura oscura parada junto al portón. Era la silueta de una mujer, pero no pude ver su cara. Me quedé paralizado del miedo. ¿Qué hizo? Corrí a mi casa y no salí hasta el día siguiente. Desde entonces, cada 15 de octubre me encierro en mi casa temprano y no abro la puerta hasta que amanece. Salí de la tienda con la mente llena de preguntas y una sensación muy incómoda en el estómago. Todo lo que don Aurelio me había contado coincidía con las fechas que había visto en las lápidas y explicaba por qué todos en el pueblo actuaban tan extraño cuando mencionaba el cementerio. Pero todavía había una parte de mí que se negaba a creer en explicaciones sobrenaturales. Tenía que haber una razón lógica para todo esto. Tal vez las historias se habían exagerado con el paso de los años. O tal vez había algún fenómeno natural que causaba alucinaciones colectivas en ciertas fechas. Esa tarde terminé de instalar el último repetidor cerca del cementerio. Mientras trabajaba, no pude evitar mirar hacia el interior del lugar a través de los barrotes del portón. Todo se veía normal durante el día, como cualquier cementerio viejo y abandonado. Las tumbas estaban en su lugar, la hierba crecía entre las lápidas y no había ningún agujero extraño como pensé haber visto la noche anterior. Cuando oscureció, regresé a casa de doña Carmen con la intención de hacer las maletas y irme del pueblo esa misma noche. No podía arriesgarme a pasar otro 15 de octubre ahí, especialmente después de lo que don Aurelio me había contado, pero cuando llegué a la casa encontré a doña Carmen muy nerviosa. Estaba cerrando todas las ventanas con candados y poniendo crucifijos en cada puerta. «Joven Carlos, qué bueno que llegó temprano», me dijo sin voltear a verme. «Ayúdeme a cerrar bien todo. Esta noche va a ser muy difícil. Doña Carmen, he decidido irme del pueblo esta noche. Voy a empacar mis cosas y manejar hasta la ciudad más cercana». Ella se detuvo y me miró con una expresión muy triste. «Me temo que ya es demasiado tarde para eso, joven». «¿Qué quiere decir?». Volteé hacia afuera. Me acerqué a la ventana y abrí un poco la cortina. Lo que vi me dejó helado. La calle estaba llena de una niebla espesa que se movía como si estuviera viva. Era la misma niebla que había visto en el cementerio, pero ahora había salido y se estaba extendiendo por todo el pueblo. Dentro de la niebla pude distinguir formas oscuras que se movían lentamente.
Eran siluetas de personas que caminaban de manera extraña, arrastrando los pies por el suelo. Todas iban en la misma dirección, hacia el centro del pueblo. «Todos los años es igual», susurró doña Carmen detrás de mí. «Salen del cementerio cuando empieza a oscurecer y caminan por las calles hasta el amanecer. Buscan a gente nueva en el pueblo, gente que no sabe que no debe salir esta noche. ¿Qué quieren?» «Compañía», respondió con voz temblorosa. «Quieren que alguien más se les una. Por eso lo han estado llamando todas estas noches. Saben que usted estuvo en su lugar y ahora lo consideran parte de ellos». En ese momento oímos los 3 golpes lentos en la puerta principal. Pero esta vez no se detuvieron después de 3. Siguieron golpeando de manera constante y rítmica. «Carlos», oí mi nombre siendo gritado desde afuera. Pero ahora no era solo una voz. Eran muchas voces gritando mi nombre al mismo tiempo. «Carlos, ven con nosotros, ya es hora». Doña Carmen me agarró del brazo con fuerza. «No importa lo que oiga o vea, no abra esa puerta. Nuestra única esperanza es esperar hasta que amanezca». Los golpes en la puerta se volvieron más intensos. Ya no sonaban como golpes normales, sino como si muchas manos estuvieran golpeando al mismo tiempo. El sonido era desesperante, como si supieran que estábamos adentro y quisieran entrar a toda costa. Nos fuimos al centro de la casa, lo más lejos posible de las ventanas y puertas. Doña Carmen encendió varias velas y comenzó a rezar en voz baja. Yo nunca había sido religioso, pero en ese momento cualquier protección espiritual me parecía buena idea. «Carlos, sabemos que estás ahí», oí una voz de mujer que hablaba muy cerca de la ventana de mi habitación. «Ven con nosotros, será más fácil si no nos haces esperar». El tono de la voz era extraño, como si estuviera hablando desde muy lejos aunque sonara cerca. Era una voz que no expresaba ninguna emoción, completamente plana y fría. «No les haga caso, joven», me susurró doña Carmen. «Van a tratar de convencerlo con palabras bonitas, pero no debe escucharlos». Pero las voces continuaron. Ahora eran varias personas hablando, algunas parecían niños. «Carlos, aquí no sientes frío», decía una voz de niña pequeña. «Aquí no hay dolor ni preocupaciones, solo paz eterna. Todos tus problemas van a desaparecer», añadió otra voz, esta de un hombre mayor. «No más trabajo, no más estrés, solo descanso». Las palabras sonaban tentadoras de una manera muy perturbadora. Una parte de mi mente empezó a pensar que tal vez tenían razón, que sería más fácil salir y acompañarlos. Pero doña Carmen me pellizcó el brazo fuerte. «Eso es lo que hacen», me dijo. «Te ponen ideas en la cabeza para que quieras ir con ellos por voluntad propia, pero una vez que sales, ya no hay regreso». Las horas pasaron muy lentamente. Las voces no paraban de llamarme y los golpes en las puertas y ventanas se intensificaban cada vez más. En algunos momentos parecía que iban a romper los vidrios, pero siempre se detenían justo antes de hacerlo, como si no pudieran entrar sin ser invitados. Alrededor de las 2 de la mañana, todo se quedó en silencio de repente. Era un silencio tan completo que podía oír los latidos de mi corazón. «¿Ya se fueron?», le pregunté a doña Carmen. Ella negó con la cabeza. «Esto es lo más peligroso. Cuando se callan significa que están planeando algo diferente». En ese momento oí la voz de mi jefe desde afuera. «Carlos, ¿dónde estás? Necesito que salgas. Hay una emergencia con el proyecto». Mi corazón se aceleró. Reconocía perfectamente la voz de mi jefe, el señor Martínez. Sonaba exactamente igual, con el mismo tono autoritario que usaba siempre. «Carlos, si no sales ahora mismo vas a perder tu trabajo. La empresa no puede esperar más». Me levanté instintivamente para ir hacia la puerta, pero doña Carmen me detuvo. «No es su jefe, joven. Ellos pueden imitar cualquier voz que usted haya escuchado antes, es una trampa». Pero la voz sonaba tan real, tan convincente. Mi jefe siguió hablando durante varios minutos, amenazándome con despedirme si no salía inmediatamente. Logré controlarme y quedarme sentado, pero fue muy difícil. Entonces oí algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Era la voz de mi madre. «Carlitos, hijo, ¿por qué no sales? Mamá te necesita». Mi madre había fallecido 2 años atrás, pero su voz sonaba exactamente como la recordaba. Cálida, amorosa, llena de la ternura que siempre me había dado desde niño. «Hijo, estoy aquí afuera esperándote.
He venido desde muy lejos para verte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sabía que no era realmente mi madre, pero oír su voz me destrozó por completo. Era lo más cruel que podían haberme hecho. Tu mamita está solita aquí afuera, Carlitos. ¿No vas a venir a darle un abrazo? Doña Carmen me abrazó fuerte mientras yo lloraba. Lo siento mucho, joven. Sé que es muy doloroso, pero no es ella. Su mamá está en paz. Esto es solo una imitación para lastimarlo. La voz de mi madre siguió hablando por casi una hora. Me decía que me extrañaba, que quería platicar conmigo, que tenía muchas cosas importantes que contarme. Era una tortura emocional terrible. Cuando finalmente se calló la voz de mi madre, comenzaron otras voces de personas que había conocido a lo largo de mi vida. Mi abuelo, que había fallecido cuando yo tenía 15 años, un amigo de la universidad que había tenido un accidente, hasta mi perro que tuve de niño y que se había perdido un día. Era como si hubieran estado revisando todos mis recuerdos y hubieran encontrado exactamente las voces que más me dolería escuchar. Cada imitación era perfecta, con todos los detalles que yo recordaba de esas personas. ¿Cómo pueden saber tanto de mi vida?, le pregunté a doña Carmen entre sollozos. Cuando usted entró al cementerio, ellos entraron en su mente, me explicó. Por eso han podido llamarlo por su nombre desde el principio. Ahora conocen todos sus recuerdos, todos sus miedos, todas las personas que ha querido. A las 4 de la mañana las voces cambiaron de estrategia. Dejaron de imitar a personas conocidas y comenzaron a hacer sonidos más perturbadores. Oí llantos de bebés que no se calmaban nunca, risas locas que duraban minutos enteros, y gritos de dolor que parecían venir de muy lejos. También comenzaron a golpear las paredes desde afuera, no solo las puertas y ventanas. Era como si la casa entera estuviera rodeada por cientos de personas que golpeaban al mismo tiempo. El ruido era ensordecedor y constante. Doña Carmen y yo nos abrazamos en el centro de la sala, temblando de miedo. Las velas que había encendido comenzaron a parpadear de manera extraña, como si algo estuviera jugando con la llama. ¿Cuánto falta para que amanezca?, le pregunté. Pocas horas más, joven, tenemos que resistir. Pero entonces pasó algo que ninguno de los dos esperaba. Los golpes se detuvieron por completo y todo quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, el silencio duró solo unos segundos. Oímos pasos dentro de la casa. Nos miramos aterrados. Los pasos venían de la cocina y se dirigían hacia donde estábamos nosotros. Eran pasos lentos y pesados, como los que habíamos oído en las calles todas las noches anteriores. ¿Cómo entraron?, susurré. Doña Carmen estaba completamente pálida. No lo sé. Revisé todas las puertas y ventanas. Están todas cerradas. Los pasos se acercaron más. Ahora podíamos oír que no eran de una sola persona, sino de varias. Era como si un grupo de gente estuviera caminando por la casa, explorando cada habitación. Tal vez entraron por el techo, murmuré tratando de encontrar una explicación lógica. Pero cuando miré hacia arriba, vi algo que me hizo gritar de terror. En el techo había huellas húmedas, como si alguien hubiera caminado por ahí con los pies mojados. Pero las huellas no iban de un lado a otro, sino que aparecían y desaparecían en diferentes lugares, como si las personas que las dejaban pudieran aparecer y desaparecer a voluntad. Los pasos se detuvieron justo del otro lado de la puerta de la sala donde estábamos escondidos. Podíamos oír respiraciones pesadas y irregulares, como si las personas que estaban ahí afuera tuvieran dificultades para respirar. Entonces la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. No abrimos ninguna puerta, susurró doña Carmen con voz quebrada. ¿Cómo pueden entrar si no les damos permiso? La puerta se abrió poco a poco, chirriando en sus bisagras viejas. Del otro lado no había nadie, solo oscuridad completa. Pero podíamos sentir una presencia muy fuerte, como si muchas personas estuvieran paradas ahí, observándonos. Carlos. Oí mi nombre susurrado desde la oscuridad, pero esta vez no era con una voz imitada. Era una voz que nunca había oído antes, profunda y resonante. Ya no puedes esconderte más. Es hora de que vengas con nosotros. Una brisa fría entró por la puerta abierta, llevando con ella un olor extraño. Era un olor dulce pero descompuesto, como flores que habían estado bajo la tierra por mucho tiempo. Hemos esperado tanto tiempo por ti, Carlos.
Desde que pisaste nuestro lugar sagrado, supimos que serías perfecto para completar nuestro número. ¿Qué número?, logré preguntar con voz temblorosa. Éramos 23 cuando la enfermedad nos transformó, pero uno de nosotros logró escapar esa noche, rompiendo el círculo. Durante más de 100 años hemos esperado encontrar a alguien que pueda tomar su lugar. Doña Carmen me apretó la mano con fuerza. No los escuche, joven. No importa lo que le digan. Carlos, tú sientes la conexión, ¿verdad? Por eso no pudiste resistir la atracción hacia nuestro cementerio. Por eso has podido vernos y oírnos cuando otros no pueden. Estás destinado a ser uno de nosotros. Una parte terrorífica de lo que decían tenía sentido. Desde que llegué al pueblo había sentido esa extraña atracción hacia el cementerio. Y era cierto que parecía poder ver y oír cosas que otros no notaban. Si vienes voluntariamente, será fácil y sin dolor, continuó la voz. Pero si sigues resistiendo, tendremos que llevarte de otra manera, y eso será muy desagradable para todos. En ese momento, las velas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándonos en completa oscuridad. Solo podíamos oír nuestras respiraciones agitadas y el sonido de pasos que ahora venían desde todas las direcciones. «Doña Carmen», susurré, pero no me respondió. Extendí la mano para buscarla y no encontré nada. Era como si hubiera desaparecido. «¡Doña Carmen!», grité, pero mi voz sonó extraña, como si estuviera gritando en un lugar muy grande y vacío. «Ella no puede ayudarte ya, Carlos», dijo la voz sombría. «Estás solo con nosotros ahora». Traté de levantarme y buscar la salida, pero cuando me puse de pie me di cuenta de que ya no estaba en la casa de Doña Carmen. Estaba en un lugar completamente diferente, rodeado de lápidas y cruces que brillaban débilmente en la oscuridad. Estaba de regreso en el cementerio, pero no era el mismo cementerio que había visitado durante el día. Este lugar era diferente, como si estuviera viendo una versión distorsionada de la realidad. Las lápidas eran más altas y estaban torcidas en ángulos extraños. Los árboles no tenían hojas, y sus ramas se extendían hacia el cielo como dedos suplicantes. Y la niebla que había visto en las calles del pueblo ahora cubría todo el lugar como una manta espesa. Me encontraba exactamente en el centro de la sección donde estaban las 23 tumbas de 1892. Pero ahora podía ver que no eran tumbas normales. Cada una tenía un agujero profundo que brillaba con una luz azul muy tenue, como si hubiera algo vivo en el fondo. «Bienvenido a casa, Carlos». Me di la vuelta y vi por primera vez a quienes me habían estado llamando todas estas noches. Eran 23 figuras humanas que estaban de pie en círculo alrededor de mí. Sus formas eran borrosas, como si estuvieran hechas de la misma niebla que llenaba el cementerio. Pero podía distinguir que habían sido hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Lo más perturbador era que todos tenían los ojos completamente blancos, exactamente como había descrito don Aurelio que tenían los enfermos en 1892. Y cuando hablaban, sus bocas no se movían, pero yo podía oír sus voces claramente dentro de mi cabeza. «Hemos esperado tanto tiempo por ti», dijo una figura que parecía ser una mujer mayor. «Desde que el 24avo escapó aquella noche, el círculo ha estado incompleto». «¿Quién escapó?», pregunté, aunque una parte de mí ya sospechaba la respuesta. «Un hombre joven como tú. Al principio se resistió a la transformación, pero cuando vio lo que realmente éramos, salió corriendo del cementerio antes de que pudiéramos completar el ritual». Una figura que parecía ser un niño pequeño se acercó más a mí. Sin él, no pudimos trascender completamente. Nos quedamos atrapados entre dos mundos, ni vivos ni realmente libres. Solo podemos aparecer una noche al año, en el aniversario de nuestra transformación. «¿Qué quieren de mí exactamente?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Necesitamos que tomes su lugar», respondió una figura masculina alta. «Con 24 personas el círculo estará completo y podremos finalmente descansar en paz». ¿Y si me niego? Todas las figuras se rieron al mismo tiempo. Era una risa sin humor, fría como el viento nocturno. «Ya no puedes negarte, Carlos. En el momento que entraste a nuestro cementerio por primera vez, comenzaste a formar parte de nosotros. ¿No has notado los cambios?». No sabía de qué hablaban, hasta que me miré las manos. Estaban más pálidas de lo normal,
y cuando las moví, dejaban un rastro borroso en el aire, como si yo también estuviera volviéndome parte de la niebla. Cada noche que has estado en el pueblo, una parte de ti se ha quedado aquí con nosotros, explicó la mujer mayor. Esta noche, la transformación se completará. Traté de correr, pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera pegado al suelo por raíces invisibles. El pánico se apoderó de mí completamente. Por favor, supliqué. Solo quiero irme del pueblo. No le diré a nadie lo que vi aquí. Es demasiado tarde para eso, Carlos. El proceso ya comenzó y no se puede detener. Las 23 figuras comenzaron a caminar en círculo alrededor de mí, muy lentamente. Mientras lo hacían, empezaron a cantar algo en un idioma que no reconocí. Era una melodía repetitiva y hipnótica que parecía penetrar directamente en mi cerebro. Con cada paso que daban, yo me sentía más débil. Era como si estuvieran drenando mi energía vital con su presencia. Mis piernas temblaron y caí de rodillas en el centro del círculo. No luches contra eso, me dijo la voz del niño. Será más fácil si te relajas y dejas que suceda. Pero yo no quería rendirme. Pensé en mi vida, en mi familia, en todos los planes que tenía para el futuro. No podía terminar así, atrapado en un cementerio por el resto de la eternidad. Hice un esfuerzo sobrehumano y logré ponerme de pie. Traté de romper el círculo corriendo hacia una de las figuras, pero cuando llegué donde estaba, mi cuerpo pasó a través de ella como si fuera humo. No puedes escapar, Carlos, ya eres parte de nosotros. Miré hacia abajo y vi que tenía razón. Mis piernas eran ahora semi-transparentes y podía ver el suelo a través de ellas. La transformación estaba avanzando rápidamente. ¿Qué me va a pasar exactamente?, pregunté con desesperación. Te convertirás en uno de nosotros, respondió la figura alta. Perderás tu forma física, pero tu conciencia permanecerá. Estarás atrapado aquí para siempre, apareciendo solo una noche al año para buscar al próximo candidato. ¿El próximo candidato? Por supuesto, una vez que seamos 24 necesitaremos 25, y luego 26. El círculo siempre debe crecer. La horrible realización me golpeó como un martillo. No era solo que yo estaría atrapado para siempre, sino que me convertiría en parte del problema. Tendría que ayudar a atraer a otras personas inocentes a la misma trampa. No, murmuré. No voy a hacer eso. No voy a lastimar a otras personas. No tendrás opción, Carlos. Una vez que seas uno de nosotros querrás que el círculo crezca. Es parte de lo que somos ahora. El canto se hizo más fuerte y las figuras comenzaron a girar más rápido a mi alrededor. El mundo empezó a dar vueltas, y sentí como si me estuviera cayendo en un pozo muy profundo. Mis recuerdos comenzaron a desdibujarse. Los rostros de mi familia se hicieron borrosos. Los nombres de mis amigos se desvanecieron de mi mente, y hasta mi propio nombre empezó a sonar extraño y lejano. Eso es, Carlos, susurró la mujer mayor. Deja ir tu vida anterior, ya no la necesitas. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, recordé algo que don Aurelio había mencionado. Había dicho que uno de los 24 había logrado escapar. Si él pudo hacerlo, tal vez yo también podría. Con el último resto de fuerza que me quedaba, grité tan fuerte como pude. No acepto. No quiero ser parte de esto. Las figuras se detuvieron por un momento, como si mis palabras las hubieran perturbado. El consentimiento, murmuró una de ellas. Aún se niega a dar su consentimiento completo. Eso no importa, respondió otra. Es demasiado tarde de cualquier manera. Pero había algo en sus voces que sonaba menos seguro que antes. Tal vez mi resistencia sí importaba después de todo. Traté de concentrarme en recuerdos felices de mi vida. Mi madre enseñándome a andar en bicicleta, mi graduación de la universidad, el día que conseguí mi primer trabajo. Luchaba por aferrarme a esos recuerdos antes de que desaparecieran para siempre. Las figuras reanudaron su canto, pero ahora sonaba diferente, más forzado. Como si algo no estuviera funcionando como debería. De repente oí una voz que no pertenecía al círculo. Era una voz masculina que gritaba desde muy lejos. «¡Lucha, muchacho, no te rindas!». Miré hacia el origen de la voz y vi una figura solitaria parada en la entrada del cementerio. Era borrosa y translúcida como las otras, pero había algo diferente en ella. Sus ojos no eran completamente blancos.
todavía tenían un destello de humanidad. Él es el que escapó, susurró una de las figuras del círculo con odio en la voz. Viene cada año a tratar de interferir. La figura solitaria se acercó más, luchando contra alguna fuerza invisible que trataba de mantenerlo alejado. «Escúchame bien, muchacho», me gritó. «Puedes resistir, pero tienes que querer hacerlo con cada fibra de tu ser. No puedes tener ni una pizca de duda». «¿Cómo?», le grité de vuelta. «Rechaza completamente lo que te ofrecen. Aunque te prometan paz, aunque te prometan que el dolor terminará, aunque te digan que será más fácil. Tienes que elegir la vida, sin importar lo difícil que sea». Las 23 figuras se agitaron violentamente. «¡Silencio!», gritaron todas al unísono. «No puedes interferir». Pero el hombre continuó hablando. «Yo logré escapar porque me di cuenta de que la vida, con todos sus problemas y dolores, siempre es mejor que la no existencia. Tienes que aferrarte a eso». Sus palabras resonaron dentro de mí. Pensé en todas las cosas que aún quería hacer, todas las personas que aún quería conocer, todos los lugares que quería visitar. La vida podía ser difícil, pero también era hermosa. «No acepto su oferta», grité con todas mis fuerzas. «Elijo la vida, elijo luchar». El círculo se desintegró instantáneamente. Las figuras comenzaron a gritar y a desvanecerse como humo en el viento. Pero antes de desaparecer completamente, oí la voz de la mujer mayor una última vez. «No has ganado, Carlos Mendoza Herrera de Guadalajara, Jalisco. Solo has retrasado lo inevitable. Cada 15 de octubre regresaremos por ti, y algún día, cuando estés cansado de luchar, te rendirás y serás nuestro». Y cuando eso pase, añadió la voz del niño, necesitaremos buscar a alguien más para completar el nuevo número. Alguien de tu familia, tal vez. Alguien que tú conoces y quieres. Sus amenazas se desvanecieron con ellas, pero las palabras quedaron grabadas en mi mente como hierro candente. Me desperté en mi habitación en casa de doña Carmen. Era de día y el sol entraba por la ventana. Por un momento pensé que todo había sido una pesadilla horrible, pero cuando me miré en el espejo, vi que tenía arañazos en la cara y mis manos estaban cubiertas de tierra húmeda. Doña Carmen entró a la habitación con una taza de café. «¿Cómo se siente, joven?», me preguntó, pero había tristeza en sus ojos. «¿Usted sabe lo que pasó anoche?». Ella asintió lentamente. «Lo mismo que le pasa a alguien cada pocos años. Usted tuvo suerte de resistir. Muy pocos lo logran». «¿El hombre que me ayudó?». «Mi hermano mayor, Tomás. Él fue quien escapó en 1892, pero nunca pudo irse realmente del pueblo. Cada año regresa para tratar de ayudar a la siguiente víctima, aunque casi nunca funciona. Esa misma mañana empaqué mis cosas y me fui del pueblo para siempre. Terminé mi trabajo desde la distancia y nunca regresé a San Andrés del Monte, pero como las figuras prometieron, cada 15 de octubre siento su presencia. No importa dónde esté o qué esté haciendo, puedo oírlos susurrando mi nombre cuando llega la medianoche. Y cada año, la tentación de rendirme se vuelve un poco más fuerte. He cambiado de trabajo, me mudé a otra ciudad, pero sé que eso no importa. Ellos siempre saben dónde encontrarme. Y lo que más me aterra es su amenaza sobre mi familia. He dejado de hablar con mis hermanos y primos para mantenerlos seguros, pero ¿será suficiente? Algunas noches, cuando estoy muy cansado o deprimido, pienso que tal vez sería más fácil simplemente regresar al cementerio y terminar con esto de una vez. La idea de una existencia sin preocupaciones, sin dolor, sin responsabilidades, suena cada vez menos aterradora, y sé que ese pensamiento significa que están ganando. Esta es mi historia. La escribo como una advertencia para cualquiera que la lea. Si alguna vez van al pueblo de San Andrés del Monte en Hidalgo, manténganse lejos del cementerio viejo. Y si ya han estado ahí, si ya han sentido esa extraña atracción, entonces ya saben lo que les espera, porque al final, todos nos rendimos. La vida es agotadora, y la muerte falsa que ellos ofrecen es muy tentadora. Es solo cuestión de tiempo. No hay escape real, solo hay retrasos, y el tiempo se está agotando.